Ahí está. Está el tema de... espera. Estoy en clase, Daye, un ratito. Creo que ya está. Ahí se ve la pantalla, disculpen, porque tengo problemas para grabarla. ¿Me escucha? No se ve. Y ahí. Se te escucha, pero no se ve nada, se ve tu cara. Ahí. Espera. Ahí sí. Ahí ya se ve, ¿no? Ajá. Ahí. Ya. Ya se ve, ya se ve. Y entonces el tema que me va a tocar exponer es el tema de gastritis. Entonces, para hablar sobre la gastritis, primero quisiera dar una pequeña introducción en el cual tanto médicos como endoscopistas y patólogos definen a la gastritis, cada uno a su manera, ¿no? Y esto ha llegado a términos generales a tener una confusión sobre el uso correcto del término de gastritis. ¿Por qué razón? Porque tanto la gastritis se puede sospechar clínicamente, se puede observar endoscópicamente, pero netamente el diagnóstico es histológico. Y curiosamente, da la casualidad que la gran mayoría de los pacientes que tienen gastritis, mediante una muestra histológica, son asintomáticos. Entonces, teniendo en cuenta esta definición, la gastritis tenemos que definir en dos términos principales, ¿no? La gastritis netamente dicha y una gastropatía. Entonces, buscando qué es el término de gastritis, en sí es una condición inflamatoria en el cual va a haber la presencia de células inflamatorias, tanto polimorfos nucleares o células mononucleares en la mucosa gástrica. Y esto se asocia a un daño de la misma. La gastritis, según estas características, lo vamos a definir de dos maneras: gastritis agudas y gastritis crónicas. Dentro de las gastritis agudas, generalmente se caracteriza por la presencia de polimorfos nucleares, y las gastritis crónicas por presencia de células mononucleares. Cuando hay una coexistencia de ambas células, se le puede optar el término de una gastritis crónica activa o una gastritis crónica reactiva. Y una gastropatía en sí viene a ser el daño del epitelio más una regeneración del mismo, pero sin el componente inflamatorio celular. Entonces, teniendo en cuenta estas dos definiciones, muchos de las imágenes endoscópicas que nosotros vemos, como la imagen que se puede observar acá, que es una imagen de antro con múltiples erosiones, muchas veces nosotros pensamos que puede ser una gastritis, y cuando nosotros tomamos una biopsia, en la histología nos puede llevar a una mucosa antral totalmente normal, solamente con una hiperplasia foliar que nos indica un daño epitelial, más no el término como tal gastritis. O sea, una imagen endoscópica típica o muy sospechosa de una gastritis puede ser de que no lo sea. Y hay varios estudios que estaba buscando que avalan esta no concordancia o no correlación entre una imagen endoscópica y una imagen histológica, ¿no? Como este estudio que es a nivel sueco, en el cual ven la relación entre imágenes gastroscópicas versus histológicas para la presencia de Helicobacter pylori. Es un estudio que se hace en 480 adultos, de los cuales en 480 adultos que se escogen de manera al azar, y ellos observan, acá como vemos en la tabla 6, se observa que de las características o de las lesiones endoscópicas, ya sea como erosión, eritema o eritema con erosiones y erosiones con vasos visibles, tanto en anto como en cuerpo, ven la sensibilidad para el diagnóstico de Helicobacter pylori. Vemos que solamente la presencia de erosiones, solamente el 8% presentaban Helicobacter pylori. Igual con las demás características, que a lo mínimo llegaba hasta un 50%. A diferencia de, por ejemplo, en la tabla 5, que se ve que se hacen
imágenes endoscópicas se evidencian vasos visibles, ausencia de pliegues gástricos. Para ver sobre atrofia, ve que tiene un poquito más de sensibilidad, hasta un 67%. Entonces, esto concluye que las lesiones endoscópicas que se pueden evidenciar, generalmente el 50% no son Helicobacter pylori. Y en sí concluyen que, a excepción de los vasos visibles y la ausencia de pliegues, que sí son tienen una mayor sensibilidad para diagnóstico de atrofia gástrica, el resto, en sí, para hacer el diagnóstico, netamente debe ser histológico, porque no hay una buena correlación. Entonces, por el largo del tiempo, el término gastritis ha tenido mucha controversia. Y esto se debe, tenemos que nosotros ponernos en un contexto histórico. ¿Por qué había esta bastante controversia con el término de gastritis? Y todo va desde el año de 1947, e inclusive antes, cuando Schindler, en Alemania, inicia la era moderna de la gastroenterología, ya que él compara características microscópicas y macroscópicas del estómago usando un gastroscopio, ¿no? En esa época, todos los pacientes que tenían gastritis o úlceras gástricas iban a hacer y se les hacía una gastrectomía total, se les sacaba parte del estómago, una andrectomía. Entonces, él antes de la operación entraba con su gastroscopio rígido, observaba las características del estómago y posiblemente cuando ya era la operación los comparaba cuando se veía en la biopsia, en la histología. Entonces, él inicia con ese estudio, esas investigaciones, hasta el año de 1972, donde en Alabama... Un ratito, ¿dices de que hacían gastrectomías parciales en gastritis también? No, en la presencia de úlcera gástrica. Ah, ya, porque dijiste gastritis, se me parecía raro. Ajá, no, Ya, continúa. ya. Hasta el año de 1972, en Alabama, donde se da el término en sí de gastritis crónica. Un año después, en Australia, se define la gastritis como tipo, ¿no? De tipo A, tipo B, correspondiendo al tipo A de tipo autoinmune, tipo B de tipo medioambiental, inclusive se le da otra clasificación de tipo C, que era para gastritis química. Pero todo cambia hasta 1982, cuando Robin Warren y Barney Marshall descubren por primera vez al Helicobacter pylori, en el cual ellos asocian que la gran mayoría de los pacientes que tenían gastritis crónica era causada por esta bacteria y veían la asociación del Helicobacter pylori con el cáncer gástrico. Y es por eso que con ese descubrimiento del Helicobacter pylori, casi más de 20 años después, en el 2005, les dan el Premio Nobel de Medicina por dicho descubrimiento. Entonces, es ahí en ese año de 1982 donde es el punto de no retorno, se podría decir, más que todo para los patólogos, porque hasta antes de esa fecha las muestras histológicas gástricas eran mínimas. Y cuando se descubre el Helicobacter pylori, todos los gastroenterólogos mandaban biopsias gástricas hacia los patólogos. Y surge la necesidad de unificar tanto gastroenterólogos como patólogos, como médicos clínicos, para que todos hablen un solo idioma. Y es ahí que se reúnen en Sydney en 1990, en Australia, para redefinir el término de gastritis, ¿no? Ellos se reúnen con el fin de tener una nueva definición, una nueva clasificación, una nueva gradación de la gastritis, y el objetivo era eliminar todas las antiguas clasificaciones, ya sea la gastritis de tipo A, de tipo B, de tipo C, hacer una nueva clasificación en el cual era gastritis agudas, gastritis crónicas y gastritis de formas especiales. El objetivo era eliminar todas las confusiones diagnósticas. También era generar diagnósticos reproducibles y clínicamente útiles, ¿no? Poniendo en contexto la topografía, la morfología y la etiología de la gastritis. Con esta reunión, con este consenso, hubieron varios vacíos o varios puntos que no quedaban muy claros, más que todo para los patólogos. Y es ahí que en 1994, en Houston, en Texas, Estados Unidos,
se modifica este protocolo, ¿no? Estas modificaciones son bien sutiles, en el cual se incluye una quinta biopsia a este protocolo, que es la de incisura, que inicialmente no lo tenía, y se creó una escala visual análoga, que era para más que todo diferenciar entre mucosas atróficas de las no atróficas. Entonces, a pesar de que hubo este protocolo, este consenso, para la clasificación de la gastritis no ha sido muy popularizada por todas las sociedades, ¿no? He encontrado diversas clasificaciones, como uno que se usa en el consenso de Kioto, que es para gastritis por Helicobacter pylori, que ellos toman la clasificación de gastritis de acuerdo al CIE 11, que está próximo a salir, en el cual lo dividen en gastritis inducida por Helicobacter pylori, gastritis infecciosa, gastritis de tipo viral, gastritis asociadas a otras enfermedades o gastritis de etiología no específica. Acá en el siguiente cuadro lo he tomado de un libro de medicina interna, en el cual ellos lo dividen en gastritis y gastropatías agudas, gastropatías crónicas comunes, no tan comunes, y gastritis hipertrófica. Inclusive he encontrado otras dos más, una que es de Lab Today, que lo divide en gastropatías y gastritis. Mi exposición se va a basar en el término netamente de la clasificación de gastritis según Sidney, ¿no? Según Sidney lo divide, como le había mencionado, en gastritis agudas, gastritis crónicas y gastritis de formas especiales, ¿no? Y de esa manera tratan de englobar todas las gastritis o los tipos de gastritis que pueden existir. Dentro de la gastritis aguda, incluyen tanto las gastritis como las gastropatías, ¿no? Como podemos acá en la gastritis aguda hemorrágica, que está encerrada en un cuadrado, es porque tiene un subíndice A, que vemos ¿qué quiere decir? Que ellos optan usar el término de gastropatía en este tipo de gastritis, ya que no hay ese componente inflamatorio que lo caracteriza una gastritis. Entonces, voy a tratar de hablar algo breve de cada uno de esos tipos de gastritis, en el cual, en el término de gastritis aguda o gastropatías agudas hemorrágicas, antiguamente conocidas como gastritis erosivas, la etiología más frecuente es inducida por alcohol, por cuadros, cuadros de shock o por AINES. La característica en estas gastropatías es lo que nosotros que vamos a encontrar. Pueden ser erosiones superficiales menor a 2 milímetros, múltiples, generalmente son antrales, y si es que encontramos la presencia de úlceras, generalmente van a estar cubiertos con lecho de fibrina o con hematina. Acá, en la imagen del centro, en la parte de abajo, podemos observar, esta es una imagen endoscópica de una gastropatía hemorrágica aguda en un paciente por estrés que había tenido una hipotensión prolongada producto de un shock, que también está descrito que nos puede dar ese tipo de gastropatías. Y en este recuadro, que está en la parte central superior, nos dan los tipos de etiologías de gastropatías reactivas o erosivas, ¿no? De acuerdo, pueden ser por fármacos o por toxinas, que también lo vamos a mencionar más adelante, cómo es un mecanismo de acción al menos de los AINES, pero teniendo en cuenta que nos puede producir gastropatías, inclusive los suplementos de hierro en las gestantes nos puede dar este tipo de gastropatías, los difosfonatos, que son las personas ancianas, los fosfatos sódicos y los metales, de los más gastrolesivos son los metales pesados, ya sea como el sulfato de mercurio, el selenio, y obviamente las lesiones corrosivas por cáusticos que también nos dan este tipo de gastropatía. Dentro de las gastropatías agudas también tenemos las... Ya, un ratito, retrocede por favor. ¿Ya? ¿A qué te refieres a que en la endoscopía la clasifican a las úlceras como tipo de una gastropatía aguda hemorrágica? No te entendí muy bien esa parte. ¿Las úlceras? No. Acá pones ulceraciones menores de 1 centímetro con lecho de fibrina. Ah, ya, no, sino que o sea, son los hallazgos endoscópicos que nosotros podemos encontrar.
a eso me refería. O sea, dentro de las gastropatías o gastritis agudas hemorrágicas, la característica endoscópica es que en la gran mayoría se ven erosiones, pero también se pueden asociar a úlceras, ¿no? De acuerdo al daño de la mucosa. Ok. O sea, adicional puedes encontrar Claro, úlceras. es un hallazgo que podemos encontrar. Ya, ahora sí te entendí. Ya, continúa. Ya. La siguiente etiología de las gastritis agudas son las infecciosas, ¿no? O relacionadas a otras etiologías que no sean Helicobacter pylori o Helicobacter pylori, pero en infecciones tempranas, no infecciones crónicas. Hay casi todas las bacterias nos pueden dar este tipo de gastritis infecciosa. Solamente he puesto las más relevantes. Dentro de las infecciones hay dos condiciones típicas de gastritis que podemos encontrar, ¿no? Que es la gastritis flemonosa o supurativa y la gastritis enfisematosa. Recordar que la gastritis flemonosa en sí viene a ser una infección de la submucosa y de la muscular propia. Generalmente respeta la mucosa y van a estar producidas por bacterias, ya sea gram negativas, anaerobias o gram positivas, o estreptococo beta hemolítico del grupo A. Pero también nos pueden producir los hongos. De los hongos, los más típicos es el mucormicosis. Este flemón que se forma va a simular mucho una masa, tiene una alta mortalidad, hasta un 70%, y el tratamiento netamente va a ser un tratamiento quirúrgico con el drenaje y con antibióticos. En sí, otras palabras, es como fuese un absceso gástrico. Y si es que esto de acá no se lo trata, hay una condición que es mucho más grave, que es la gastritis enfisematosa, que típicamente es la forma grave de la flemonosa y se va a caracterizar porque hay presencia de aire o gas en la pared gástrica, ¿no? Como vemos en esta imagen, en la imagen central hacia abajo en la tomografía, vemos, no sé si pueden abstraer en la pared gástrica una imagen hiperdensa, que viene a ser en este caso el flemón, y vemos en la pared gástrica aire, ¿no? Que es gas. Y una de las características clásicas es que este aire gástrico se correlaciona con aire a nivel del sistema venoso portal que podemos observar en el hígado. Esta etiología o esta condición tiene una muy alta mortalidad. El tratamiento es netamente quirúrgico. Endoscópicamente, ¿qué podemos observar? Es una gastritis con bastante exudado, ¿no? Bastante supuración, que generalmente se localiza en lo que es en cuerpo o en antro. E histológicamente se ven los abscesos. Otro tipo de gastritis infecciosas vamos a tener las virales. Dentro de las virales, las más relevantes es la gastritis por citomegalovirus, en el cual generalmente le da a personas que tienen un estado de una inmunosupresión, pacientes post-transplantados, pacientes que tienen VIH o SIDA. Generalmente las lesiones se ubican a nivel de antro, en el cual se puede ver ya sea mucosas congestivas e inclusive ulceraciones que pueden simular mucho a neoplasias. Por ejemplo, acá tenemos dos imágenes endoscópicas en el cual vemos a nivel de antro. La característica son erosiones o úlceras, pero que van a tener un halo eritematoso. Inclusive si es que están estas úlceras, como lo mencioné, pueden inclusive simular linfomas. En la característica histológica, el hallazgo más típico son las inclusiones intranucleares del virus, ¿no? En el cual vemos, es un signo típico de ojo de búho. También tenemos los herpes virus, la sífilis, tenemos la Acinetobacter, que también nos puede producir lesiones por infecciones. Dentro de las bacterianas, tenemos las no relacionadas con el Helicobacter pylori. Las más frecuentes es la gastritis por sífilis, ¿no? Que endoscópicamente no hay un cuadro característico o que sea patoneumónico. Puede simular mucho inclusive las lesiones con linfomas gástricos. Para el diagnóstico de ese tipo de gastritis necesariamente tenemos que tener el antecedente, ¿no? También tenemos gastritis por parásitos, ya sea Giardia, Ascaris, Strongyloides,
Y gastritis por hongo, que la más frecuente es por Candida albicans. Las úlceras generalmente son diminutas o pueden haber úlceras grandes que van a estar coinfectadas por Cándida. Y también los otros tipos de hongos como Mycoplasmosis o criptosporosis, que se asocia a personas que tienen una cierta inmunidad deficiente. Para hablar al siguiente punto, dentro de las gastritis, vamos a entrar a las gastritis crónicas. Las gastritis crónicas lo diferencian de dos maneras, en las no atróficas y las gastritis atróficas. Primero, para hablar sobre las gastritis crónicas no atróficas, antiguamente llamadas gastritis antral difusa o gastritis superficial o gastritis de tipo B. Son las más frecuentes de las gastritis crónicas y van a estar en relación con el Helicobacter pylori hasta un 80%. La gran mayoría de estos pacientes van a ser asintomáticos y endoscópicamente, inclusive algunos pueden tener una endoscopía normal. Y si encontramos un hallazgo típico endoscópico, van a ser las nodulaciones, ¿no? Que se puede estar presente hasta un 80%. Pero recordar que estas nodulaciones también lo puede tener la enfermedad de Crohn, la sífilis, las gastritis linfocíticas, las granulomatosas o amiloidosis también. Una de la utilidad clínica de este tipo de gastritis es, como observamos acá en la clasificación o en la cascada de Pelayo-Correa, las gastritis no atróficas están en el segundo escalón para que llegue hasta cáncer gástrico. Si es que nosotros no lo diagnosticamos y no erradicamos el Helicobacter pylori, a futuro puede ser de que vaya avanzando y se acerque más al Helicobacter pylori, al cáncer gástrico. En las características histológicas de este tipo de gastritis, ya vamos a ver la presencia de un infiltrado mononuclear importante y obviamente la evidencia del Helicobacter pylori, ¿no? Como observamos en la imagen de acá, que es con una tinción especial, ya sea por Greiting o por la tinción de Hiem, se también ve Helicobacter. Para ir al otro punto de las gastritis crónicas, tenemos las gastritis crónicas atróficas, ¿no? Dentro de las atróficas tenemos dos tipos, las multifocales y las autoinmunes. Entonces, para hablar netamente o ver cómo es la fisiología normal de la gastritis crónica atrófica, nosotros tenemos que entender que la mucosa gástrica, el epitelio gástrico va a tener un recambio rápido, que es un recambio diario, se podría decir. Y eso de ahí, ese recambio lo hacen células que se desprenden hacia la luz o que se destruyen. Y ese recambio hace que la mucosa gástrica mantenga el grosor de su epitelio. Entonces, en una inflamación crónica, ¿qué es lo que pasa? La destrucción va a ser mucho mayor al recambio. Entonces, ¿esto a qué nos lleva, si es un proceso ya por largo tiempo, a que el grosor del epitelio disminuya? Por lo tanto, también disminuye las glándulas. Y esto es lo que nos va a llevar a la característica de la atrofia. ¿Cuál es la importancia en sí de la atrofia? En sí, he estado buscando y la atrofia es importante por dos causas. Primero, hay una pérdida de las células especializadas gástricas, ¿no? Como vemos acá en la imagen, las células gástricas, las especializadas, van a depender de la ubicación, ¿no? Si es en fondo o en cuerpo y si es en antro. Generalmente en cuerpo y en fondo vamos a encontrar las células parietales, las células D, las células enterocromafines, inclusive las células productoras de moco que están en ambos lados de la mucosa gástrica, tanto en antro y en cuerpo. Y en antro también encontramos las células G o células productoras de gastrina. Entonces, estas células disminuyen en la atrofia, inclusive se pierden. Y otra característica de la atrofia es que al perderse estas células especializadas, y una de ellas es las células productoras de moco gástrico, y al ver esa anoxia, esa injuria por el ácido, las células progenitoras epiteliales gástricas hacen lo mismo como si fuesen en un esófago de Barrett, se empiezan a diferenciar, ¿no? Para hacer células productoras de moco de tipo intestinal, como las células caliciformes. Y ese proceso se llama una metaplasia intestinal a nivel gástrico, que tiene un alto riesgo de displasia y se relaciona a cáncer gástrico. Entonces,
vamos a ver cada una de estas características de estos tipos de atrofia. Allá. Y también para entender algo importante, algo breve para mencionarlo, que es en el 2008 en Italia, el Grupo Internacional de Gastroenterólogos y Patólogos se reúnen para estadificar el riesgo de atrofia hacia cáncer gástrico, ¿no? Y crean el Operative Line Gastritis Assessment, que es los términos en inglés, que es el término OLGA, en el cual básicamente tratan de ver la atrofia gástrica tanto de cuerpo como del antro. Lo hacen en esta tabla que podemos observar, que esto netamente ya lo hace el patólogo, y el patólogo nos dice en qué tipo de estadio OLGA está. Y esto es importante, más que todo para el seguimiento del paciente, o para ver el riesgo que tiene el paciente para cáncer gástrico, ya que los estadios 4 y 3 tienen un alto riesgo de cáncer gástrico y tienen que tener una vigilancia anual. Y acá en estas dos figuras vemos son lesiones típicas endoscópicas de atrofia, ¿no? Dentro de las características más importantes que tenemos que recordar es la palidez de la mucosa, inclusive la prominencia de los vasos submucosos y la ausencia total de pliegues, ¿no? Porque hay esa pérdida del epitelio de la mucosa gástrica. Entonces, para hablar netamente sobre la gastritis crónica atrófica multifocal, también llamada antiguamente gastritis metaplásica ambiental o gastritis de tipo B o de tipo AB. E al igual que la gastritis no trófica, también se relaciona mucho con el Helicobacter pylori, esto un 85%. Inclusive es un poco más peligroso porque ya tiene una incidencia anual de NM gástrico hasta del 1%, ¿no? Y la importancia clínica es igual, nos vamos acá a la cascada de Pelayo Correa y vemos que la atrofia gástrica multifocal está en el tercer escalón hacia adenocarcinoma. Pero también recordar que este tipo de gastritis nunca presentan atrofia sola, si se podría decir. Siempre van a tener un riesgo de metaplasia o presentan un cierto grado de metaplasia. Si es que lo presentase ya sea completa o incompleta, aún se acerca muchísimo más al cáncer gástrico. Entonces es muy importante diagnosticarlo y erradicar el Helicobacter pylori, que es el 85% de los casos. Endoscópicamente, Hay un ratito, Gianmarco. Primero, ¿qué te refieres con multifocal? Ya. Multifocal, el término multifocal se va a relacionar que este tipo de atrofia va a estar, mejor dicho, establecido tanto en antro como en cuerpo, a diferencia del otro tipo que lo vamos a mencionar, que es las gastritis crónicas atróficas o corporal difuso se le llama, que netamente está ubicado en cuerpo. Multifocales que estén en ambos lados, mejor dicho, o no respeto un patrón típico o característico. Me estás diciendo solamente en antro y en cuerpo, no en fondo, o también te incluye fondo. También puede incluir fondo, pero no respetes ese patrón típico característico, netamente en andro, netamente en cuerpo. Ya, y acá no te entendí muy bien. Metaplasia intestinal completa, incompleta, o sea, ¿a qué te refieres con eso? Que ambas pueden llegar hacia un cáncer. Ya. Según la cascada de Pelayo Correa, generalmente las atrofias gástricas, como mencioné en la diapositiva anterior, tienen un alto riesgo de desarrollar metaplasia, ¿no? La metaplasia completa en sí netamente lo que estaba buscando es que se refiere a que las glándulas, porque en sí la metaplasia intestinal va a ser la presencia de glándulas que son muy similares a glándulas de tipo de intestino delgado. En cambio, la incompleta tienen características como de intestino grueso. Esa era la diferencia. Y también por la característica de mucosidad que van a secretar, ¿no? Si es cialomucinas o sulfomucinas. Pero netamente esas son características que nos da el patólogo. Endoscópicamente es prácticamente imperceptible, no se puede diferenciar ambos tipos de metaplasia. ¿Endoscópicamente te refieres?
No, no. Endoscópicamente no se puede diferenciar. Netamente para saber si es completo o incompleto es observar las glándulas. O sea, en sí debe ser histológico. Y utilizando el equipo que tienen en el hospital, que no lo saben utilizar. El MBI, Sí. el- ¿Puedes o no puedes diferenciar una metaplasia intestinal completa e incompleta? no, no lo he buscado, pero lo voy a buscar. Pero creo lo que he estado viendo es, según al tipo de la glándula, cuando se le da hay un término, no me acuerdo cómo se usa, pero es con magnificación. Se puede ver las características macroscópicas de la glándula, pero el término exacto, si es que se puede diferenciar endoscópicamente, no lo sabría. Stephanie, ¿sabes si se puede diferenciar? Stephanie, ¿Me escuchan ahí? ya, ahí sí. Ah, ya. Les decía que a esto hay un estudio que fue publicado sobre la eficacia del MBI para la diferenciación de la metaplasia completa e incompleta en pacientes con dispepsia. Y en ellos lograron identificar algunos imágenes que sí podía haber una diferenciación de acuerdo a la presencia de las glándulas, de una glándula diferente cuando tiene o no una célula caliciforme o mayor cantidad de moco. Entonces, sí podría de alguna manera orientarnos hacia la diferenciación de una metaplasia completa e incompleta. Pero en este estudio, finalmente, la comparación fue con la histología. Ya. ¿Alguien que quisiera comentar algo acerca de esto? ¿Alguno de los asistentes? Yo, doctora, disculpe, hola. Ah, Freddy. Sí, discúlpame, Freddy. No, doctora, o sea, la metaplasia generalmente va a ser el diagnóstico netamente histológico, ¿no? Eso es la cual endoscópicamente, a menos que tengamos de alta resolución, no nos va a indicar igual, podría ser un aproximado, como dice Stephanie, pero el diagnóstico netamente histológico, hay una clasificación de Jans Felipe, y más que todo lo que también ya Marco decía, gastritis, una clasificación, lo que mencionaba, gastritis atrópica metaplática ambiental. Ahí cuando tú hablas de un patrón, lo que te preguntó la doctora Adriana sobre multifocal, hay una guía europea justamente que habla de patrón focal, predominio y magistral o piedras en el estómago y patrón difuso. Eso es lo que dice metaplasia, que nos podría hacer metaplasia completa primero, ¿no? Y más riesgo cuando nosotros vemos un patrón difuso de metaplasia en todo el estómago. Para aclararlo más que todo eso, ¿no? Freddy, ¿tú tienes un equipo de alta resolución en el hospital o no? El, el NBI es una forma de diagnóstico que sí lo tenemos, doctora, pero no es, como diría así, hay otros como la cromoendoscopia electrónica, más todo eso podríamos decir que es también de alta resolución, ¿no? Pero pues sí tenemos el NBI, que es otra imagen. ¿Cómo? Repite, por favor, no te entendí eso. Tenemos el NBI que también sí nos indica como endoscopia de alta resolución, doctora, pero hay que ser experto en eso junto con para ver el patrón glandular más que todo, doctora. Ya, Stephanie, ¿tú tienes un equipo de alta resolución en el hospital? Sí, doctora. Es un equipo que además del MBI puede asociar lo que es la magnificación y el mismo estudio que ahorita le voy a enviar al grupo, que es un estudio mexicano, cuando quiere validar el MBI para diagnóstico de metaplasia, lo asocia con una magnificación más del 1.5 para decir que el MBI sirve para hacer este diagnóstico de metaplasia. Y nosotros lo tenemos. Nosotros Tenemos un equipo con magnificación, tenemos un equipo con cromoendoscopía electrónica. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes ahora es empezar a ver. Uno aprende viendo. Entonces, cada vez que encuentren una metaplasia, o que sospechen, mejor dicho, de una metaplasia, empiecen a comparar. En las pocas oportunidades que he tenido con algunos de los residentes, les decía, comparen.
Comparen, si hay una metaplasia en el antro, compárenla, esa metaplasia específicamente con magnificación con el duodeno, con la primera porción, y ahí lo pueden ver. Entonces, empiecen a practicar, chicos, el equipo que tienen ahí en el hospital, ¿cuántos no lo quisieran tener? O sea, no es cuestión de que lo tengan allí así. Y si no saben, pregunten. La doctora Katia sabe acerca de este tema. El doctor Marco Mata también, la doctora Marisol también, la doctora Carla también. Y si no sabemos, pues todos aprendemos. Y ese equipo es para que lo usen ustedes, para que ustedes aprendan ahí. No es para que lo tengan así tirado. Ese equipo es, como les digo, ¿quién no le gustaría tener ese equipo? Y ustedes tienen el privilegio de tenerlo y de no saberlo usar. Saquen el máximo provecho a ese equipo. Con ese equipo sí se puede ver acerca de la metaplasia intestinal, incluso diferenciarla completa e incompleta. Listo. No sé si hay algún otro comentario de los asistentes acerca de este tema. ¿Escuchan? Sí. ¿Sí? Bueno, justamente hace, no lo sé, una semana, hubo una conferencia justamente sobre el uso, ¿no?, de MBI, justamente para ver lo que era imagen, lo que es metaplasia intestinal, lo expuso el doctor Herbert Burgos, no sé si lo vieron, en donde es claramente en esa exposición donde nos explica que nosotros, como dice la autora Adriana, con el equipo que tenemos, haciendo uso del MBI, sí podemos ver lo que es metaplasia intestinal, lo que es atrofia. Incluso en esta exposición, bueno, le tomamos foto a algunas diapositivas que el doctor explicaba sobre cómo diferenciar, incluso el doctor acá está haciendo la magnificación, incluso ve todas las estructuras, las distingue de la mucosa, y en su conclusión del doctor pues dice que el uso de la endoscopía de magnificación y el MBA está recomendado, ¿no? Tanto para ver metaplasia intestinal, incluso el doctor acá habla para también ver mejor la caracterización de lo que es también neoplasia superficial. Entonces, como usted dice, doctora, el uso del MBA y el equipo que nosotros tenemos claramente nos ayuda, pero sí es bueno practicar, porque acá el doctor explica que en realidad es poder mirar, ¿no? Cuidadosamente todas las lesiones que podemos ver, y claramente acá sí explica de que se puede distinguir, ¿no? La metaplasia intestinal es una exposición, la verdad, muy interesante, que el autor la hizo fácil, ¿no? Para poder comprender el uso del MBI, ¿no? Incluso dijo que tenía una sensibilidad de un 95% y una especificidad del 96%, una certeza del 96.6%, decía el doctor Herbert, ¿no? Sí, o sea, como ya habíamos mencionado, hay una alta sensibilidad y especificidad para el uso del MBI y de la magnificación. Yo creo que ustedes, todos los residentes, deberían de empezar por averiguar y ver qué características tienen el equipo que ustedes están manejando. Porque si es que no conocen a ese equipo, no le van a sacar el mayor provecho. La licenciada Doris tiene ahí todas las especificaciones técnicas de este equipo, sobre todo el 190, que es el mejor. El 170 también tiene una magnificación de 1.5, pero obviamente el 190 es mucho mejor. Entonces, queda de tarea para todos los residentes decirme qué es el equipo 190, qué características tienen, qué es magnificación. Y lo del MBI sí me gustaría que lo expongan aparte y ahí conversar más acerca de este tema, porque es un tema bastante complejo, ¿no? En el cual todos vamos a tener que apoyar y ver de acuerdo a cada capacitación o cada experiencia que tengan los asistentes para poder ayudarlos en diferenciar. Pero si ustedes no saben ni siquiera que tienen magnificación en el equipo, ¿cómo vamos a empezar a aprender? Listo, continuamos entonces, si es que no hay algún otro comentario. Bien, Marco, continúa. Ya, doctor. Entonces, dentro del, dentro de la gastritis crónica atrófica multifocal,
dentro de las características netamente endoscópicas que nosotros podemos observar, bueno, son las mismas características que una atrofia, ¿no? La prominencia de los vasos submucosos e inclusive acá en la siguiente imagen de endoscopía puse la típica imagen de una metaplasia, ¿no? El patrón este algodonoso, fino, blanquecino, que si es que nosotros esa característica lo llevamos al microscopio, lo que vamos a observar, esa característica va a ser la presencia de las células caliciformes, ¿no? Que es netamente células de tipo de intestino delgado. Sí. La otra clasificación de gastritis crónica atrófica es la autoinmune, antiguamente también llamada gastritis crónica corporal difusa o gastritis de tipo A. Generalmente este tipo de gastritis se va a caracterizar por la destrucción de las glándulas oxínticas de la mucosa gástrica. Que está también asociado a la etnia. Se dice que hay una alta prevalencia en los escandinavos que están en el norte de Europa, y también se asocia por pérdida de las células especializadas, como las células parietales. Va a haber anemia perniciosa por ausencia del factor intrínseco y acloridia también, en el cual esas características nos va a llevar a un estado de una hiperplasia de las células G y también nos va a producir una hipergastrinemia secundaria. He tratado de investigar cerca de la génesis de la autoinmunidad gástrica y he encontrado una teoría que es la teoría sobre la infección del Helicobacter pylori, en el cual nos dice que el Helicobacter pylori, el genotipo, el BAC-A, el alelo S1M1, van a tener antígenos X y Y, que son los mismos antígenos que tiene el grupo sanguíneo del sistema Lewis. Entonces, esta característica de estos antígenos del Helicobacter pylori, de este genotipo, le va a dar ese camuflaje natural. Pero también las células parietales gástricas tienen antígenos muy similares a estos, que netamente que se encuentran en las membranas de la bomba hidrógeno-potasio ATPase, que es la bomba de protones. Entonces, cuando el Helicobacter pylori, por ciertas características, pierde este camuflaje natural o es descubierto por nuestros linfocitos, ¿qué es lo que va a pasar? Va a producir una reacción cruzada, ¿no?, contra las células parietales, que también tienen los mismos antígenos que este tipo de Helicobacter pylori. Y es allí que se producen anticuerpos contra células parietales y también anticuerpos contra el factor intrínseco. Había encontrado una relación entre anticuerpos de células parietales y anticuerpos de factor intrínseco que es inversamente proporcional entre ambos, ¿no? Ya que la presencia de anticuerpos de células parietales tienen mayor sensibilidad pero baja especificidad. El factor intrínseco es al revés, tiene una baja sensibilidad pero una alta especificidad. Este tipo de atrofia autoinmune también se asocia a un tipo de metaplasia, pero generalmente es de una metaplasia incompleta o de tipo 3, que tiene un alto riesgo de NM gástrico, y también se asocia a hiperplasia de células enterocromafines, en el cual nos puede dar un cierto grado de tumores carcinoides gástricos. Teniendo esta lógica de estas teorías, el inicio de la génesis de la autoinmunidad es por Helicobacter pylori, la erradicación del Helicobacter hace que disminuya la atrofia y también el grado de metaplasia, más no la cura, ¿no?, pero disminuye así los hallazgos endoscópicos. Dentro de en las imágenes endoscópicas que podemos observar, endoscópicamente prácticamente es muy similar a la demás tipos de gastritis atróficas, ¿no? Mucosas pálidas e inclusive, porque hay una alta asociación con los tumores carcinoides, como podemos observar acá, que en la histología viene a ser un acúmulo, ¿no?, de células enterocromafines. Y de ahí para pasar al siguiente tipo de gastritis, que son las gastritis de formas especiales.
Dentro de las gastritis de formas especiales vamos a tener de 4 tipos: las gastritis químicas, linfocíticas, las granulomatosas de tipo no infeccioso y las eosinofílicas. Dentro de las gastritis químicas eh, hay por varios tipos, ¿no? Puede ser por radiación, asociado a AINES, por bilis. Dentro de los AINES he encontrado que los AINES pueden producir una gastropatía o lesión de la mucosa gástrica de 3 maneras, principalmente, ¿no? Una es, nosotros sabemos, por los AINES producen una inhibición de la ciclooxigenasa, generalmente inhiben la COX-1, entonces al inhibir la COX-1 va a inhibir también las prostaglandinas protectoras gástricas, ¿no? Ya sea la prostaglandina E2 o la prostaciclina, la I2, y esto hace que disminuya la capa mucosa y la producción de bicarbonato a nivel gástrico. Pero ese es un mecanismo. Los otros 2 mecanismos es que los AINES pueden haber que aumente la permeabilidad de la membrana del epitelio gástrico y produce un efecto citotóxico a nivel de las células de la mucosa gástrica y pueden producir apoptosis y necrosis. Y otro mecanismo es la producción de mediadores proinflamatorios. Dentro de esos mediadores tenemos que estimulan la vía de la lipoxigenasa y aumentan la producción de leucotrienos y citoquinas proinflamatorias, lo cual induce inflamación más isquemia y nos puede llegar a ciertas oclusiones o microtombos de la microcirculación de la mucosa gástrica y también nos va a producir necrosis y apoptosis. También otro dato que había encontrado, que es que si bien los AINES selectivos, ya sea selectivos para el COX-2, ya sea el celecoxib, ¿no? Que a veces dicen que no es gastroprotector o que no hace nada en la mucosa, solamente actúa a nivel de este primer ítem, ¿no? Que es a nivel del COX-1, pero también produce aumento de la permeabilidad de la membrana, produce mediadores proinflamatorios, o sea, en cierta medida también nos va a producir cierto daño de la mucosa gástrica. Dentro de los hallazgos endoscópicos típicos que podemos observar, he encontrado que son muy variables, ¿no? Podemos encontrar inclusive solamente leves erosiones o pequeñas úlceras, e inclusive úlceras muy difusas. Una de las características es de esto que generalmente se asocia a nivel antral, pero también se puede observar en cuerpo. Y los otros tipos de gastritis químicas, tenemos la gastritis por bilis o por reflujo biliar muy intenso, que generalmente se asocia a polisectomías y a esfinterectomías, ¿no? En posepres, en el cual hay un alto flujo de secreción biliar que puede producir irritación de la mucosa gástrica. Y otro tipo de gastritis es netamente la gastritis por radiación. Los pacientes que están en radioterapia, había encontrado que la mucosa gástrica o el estómago puede soportar hasta máximo 4.500 Grays por ciclo. Cuando sobrepasa más de los 5.500, ya induce a ulceraciones gástricas o una gastropatía netamente por radiación. Otra forma de gastritis, de formas especiales, es las linfocíticas, ¿no? Antiguamente llamada gastritis de tipo varioliforme. Está en relación generalmente con el Helicobacter pylori, pero también puede estar en relación con VIH, enfermedad celíaca, inclusive los tumores, los tumores tipo MALT. Hay una característica, un tipo de gastritis, que es la linfomatoide, en el cual histológicamente va a haber la presencia de linfocitos natural killer. Endoscópicamente es casi igual a una gastritis nodular, solamente la única característica es netamente histológica, la presencia de los linfocitos. Otro tipo de gastritis, tenemos las gastritis granulomatosas, pero de tipo no infecciosa, ¿no? Los 2 grandes grupos, acá tenemos la gastritis por enfermedad de Crohn y las gastritis por sarcoidosis. Ambas van a formar granulomas no caseificantes, ¿no? Como vemos en esta imagen histológica. Un diagnóstico diferencial muy habitual es la tuberculosis. Es por eso que estaba leyendo, si encontramos este tipo de lesiones que se asemejan mucho a la gastritis tuberculosa, hacer una tinción especial para evidenciar el bacilo tuberculosis.
Y endoscópicamente, bueno, lo que se observa son, son granulomas a nivel de la mucosa gástrica, y tomográficamente, en caso de una sarcoidosis, vamos a ver engrosamiento, ¿no? En este caso, de la pared gástrica. De ahí tenemos una forma de gastritis, es la gastritis eosinofílica. Había encontrado, al igual que en la esofagitis eosinofílica, también afecta, inclusive es más frecuente en estómago que en esófago. Una de las características principales es la presencia de eosinófilos, que tiene que ver, algunos dicen más de 20, otros más de 15 eosinófilos por campo de amplia, amplia magnificación. Y endoscópicamente los hallazgos son bien inespecíficos. No podemos encontrar desde simplemente ulceraciones profundas, inclusive hasta úlceras. Netamente el diagnóstico es histológico, observando los eosinófilos. También voy a hablar un poquito sobre los tipos de biopsias gástricas según el protocolo Sidney. Una vez que nosotros hemos evidenciado endoscópicamente las características de los tipos de gastritis, nosotros tenemos que ver el protocolo de toma de biopsias, ¿no? Que está estandarizado, había encontrado de sí. Todo paciente que se le va a tomar biopsias gástricas deben tener el protocolo Sidney, ¿no? En el cual consiste en 5 biopsias, ¿no? Que son 2 de antro. Había encontrado, inclusive del artículo original, que ellos mencionan que las 2 biopsias de antro tienen que ser de 2 a 3 centímetros hacia proximal del píloro, uno hacia curvatura mayor y el otro hacia curvatura menor, una biopsia de incisura y 2 biopsias de cuerpo, que deben estar ubicados uno hacia curvatura mayor a unos 8 centímetros del cardias, y el otro hacia curvatura menor a unos 4 centímetros hacia proximal del ángulo gástrico. También había encontrado en otro artículo que se puede obviar no hacerlo en todos los pacientes, este tipo de sistema de biopsias, o según protocolo Sidney, y solamente hacerlo a los pacientes en el cual nosotros encontramos una erosión gástrica o una úlcera o engrosamiento de pliegues, o encontramos la presencia de pólipos o masas, o inclusive para sospecha o para descartar infección de Helicobacter pylori, o también cuando sospechamos algún tipo de NM gástrico. Y un dato también importante, ¿por qué se incluyó la incisura? Que no lo mencioné anteriormente, era porque la incisura es el sitio más frecuente en el cual puede haber atrofia, metaplasia intestinal, inclusive de displasia. También había encontrado en otra guía que el hecho de solamente tomar una sola biopsia antral nos puede detectar el Helicobacter pylori hasta un 80%. Si tomamos 2 muestras de antro, la sensibilidad sube a un 95%, y si es una de antro y uno de cuerpo, la sensibilidad puede llegar hasta un 96%. Cuando nosotros tomamos las biopsias, según protocolo Sidney, ¿cómo debe ser cómo se debe de informar? Netamente esto ya es tema de patología, pero solamente para mencionarlo brevemente, las características histológicas, el patólogo mide 5 características, ¿no? Dentro de ellos es la densidad de Helicobacter pylori. El segundo es la infiltración de neutrófilos o infiltración de mononucleares, de linfocitos. De ahí también nos tiene que determinar el grado de atrofia, ya sea en antro y en cuerpo, y la presencia de metaplasia, ¿no? Esto debe de ser informado en la escala del 0 hasta el 4, ¿no? 0 teniendo en cuenta que es normal y 4 es muy severo. ¿Y para qué fue creado este sistema de biopsia según protocolo Sidney? ¿Cuál era el objetivo en sí, ya para ir terminando, de la clasificación de Sidney? Habíamos mencionado que era generar diagnósticos reproducibles y clínicamente útiles, ¿no? Entonces, según Sidney, la idea o la finalidad de ese consenso fue que dar el diagnóstico de gastritis vía histológica, ¿no? En el cual lo dividen en cuerpo, en prefijo y sufijo.
Entre el cuerpo era netamente la topografía, el prefijo era el de etiología y el sufijo eran las características morfológicas. Dentro de la topografía se tiene que determinar la ubicación, ya sea en antro o en cuerpo, o si es antro y cuerpo, ellos lo catalogan como una pangastritis. Y también ver las características del infiltrado inflamatorio, ¿no? Si es una gastritis aguda, una gastritis crónica o gastritis de formas especiales. Como en estos dos ejemplos típicos que había puesto, por ejemplo, ¿no? Una pangastritis crónica, que vendría a ser lo que es la topografía, por Helicobacter pylori, que sería el prefijo, que es la etiología, y finalmente la morfología, ¿no? Severamente activa, más atrofia antral moderada. Otro ejemplo típico que propuso Sidney fue una gastritis corporal crónica leve, que viene a ser el prefijo o la topografía, autoinmune, que viene a ser el prefijo, y con atrofia severa y metaplasia intestinal, que es la morfología, más o menos unificando esas tres características para que se den diagnósticos y que en todo el mundo podamos usar la misma terminología. Y también menciona sobre la clasificación endoscópica, ¿no? Entonces ellos proponen abandonar todos los términos histológicos, ¿no? Ya sea como gastritis por Helicobacter pylori o gastritis superficial o gastritis profunda, que a veces se escriben en los informes endoscópicos, y netamente reemplazarlo por una terminología mínima estándar, que ya sea como eritema o enantema, edema, áreas de hemorragia subepitelial, friabilidad, exudado, atrofia de pliegues mucosos, hiperplasia de pliegues, patrón vascular visible, erosión plana, erosión profunda o noduralidad. Ya, te quedan 5 minutos. Ya acabo, este es el último. ¿Y cómo debo hacer la descripción, mejor dicho, o el informe endoscópico? Debería hacerse igual, ¿no? Una topografía poniendo si la gastritis o la gastropatía es antral, corporal o es pangastritis, usar los términos descriptivos solamente para describir o encontrar los hallazgos, y finalmente tenemos que concluir con estas características de abajo, ¿no? Ya sea, por ejemplo, una gastritis antral eritematosa, o con erosiones planas, o erosiones elevadas, o con atrofia. Y eso sería todo. Ya acabé. Bueno, felicitarte, Gianmarco, porque hablar de gastritis, sinceramente, es un tema bastante amplio. Lo has resumido bastante bien, pero hay algunas cositas que hay que aclarar. Creo que tú te estás confundiendo mucho en la descripción de gastritis con úlceras. No. Puede haber úlceras dentro de una gastritis, sí, pero no los puedes describir esas úlceras como gastritis. O es gastritis o es úlcera, es una de las dos. Ya. O puede haber las dos cosas, pero tú me las estás describiendo las úlceras dentro de las gastritis, y eso no, eso nunca puede haber. Nosotros como gastroenterólogos, ustedes como residentes, debe de haber una diferencia con los residentes de otras especialidades. Y nosotros tenemos que usar de todas maneras esta clasificación de Sidney para clasificar nuestras gastritis y para que se distingan, digamos, ustedes como residentes de gastro o gastroenterólogos de las otras especialidades. Ahora, el por qué no es que se toma las biopsias según el protocolo Sidney. 1, porque estamos en el Perú. 2, porque hacer eso en cada paciente significaría tener más tiempo, que no contamos porque tenemos poco tiempo, somos un hospital regional. Y otro es que el patólogo no nos va a querer hacer todos los protocolos en todos los pacientes. Lo ideal es esto, como tú lo has dicho. No en todo paciente con gastritis que se decide tomar las biopsias, hacer el protocolo Sidney y luego enviar, ¿no? Pero lamentablemente no lo podemos hacer. No sé si hay alguna duda, Roxana. Has estado muy calladita, tú eres la que más debería preguntar A ver, acerca de este tema o aportar algo.
No, doctora, bueno, yo había revisado que antes, hasta 1910, se pensaba que la úlcera o la gastritis era producida principalmente por el ácido, ¿no? Y como dijo, pues, en la exposición que desde 1982, gracias a Marshall y Warren, vieron en las láminas, ¿no? Pero ellos al inicio verificaron en las láminas y había un daño a nivel de a nivel de las células gástricas y a un costado había tipo basura, y ellos lo consideraron como basura al inicio, pero no tuvieron, al inicio pues no pensaban de qué se trataba, ¿no? Hasta que el patólogo Warren pues comenzó a verificar y comenzó a ver y vio pues que en lugar de ser basura pues se trataba de esta bacteria, ¿no? Del Helicobacter pylori. Desde aquel momento pues comenzaron a tener un poco más de, comenzaron a estudiar más, ¿no? Y bueno, de repente para ver dentro de las propiedades del Helicobacter pylori, había visto que también, bueno, que es la causante de principal de las gastritis, ¿no? Y bueno, dentro de sus propiedades que tenía, era que tenían citotoxinas, que eso era lo que producía la destrucción de las células o el cambio de la anatomía, ¿no? Las adhesinas también, que servía para fijarse a los tejidos, para que no pueda, mediante los movimientos peristálticos, esta no pueda ser eliminada, ¿no? También tenía proteasas, fosfolipasas, que también son agentes destructores del tejido, la ureasa también, ¿no? Que es una toxina, y la hemoglutinina, que también era un conglomerado de glóbulos rojos, ¿no? Que esto impedía que el sistema inmune vaya pues a prácticamente prácticamente a mejorar el tejido que se había ya dañado, ¿no? Y también los flagelos, ¿no? Que eso le servía para su movilidad de las bacterias, ¿no? Bueno, eso es lo que había revisado, doctora. Ya, otra pregunta ya. Mencionaste acerca de los AINES. ¿Tienes el orden de frecuencia de los antiinflamatorios que te pueden producir gastritis en orden de frecuencia? Para mí, Sí, para ti. allá de los antiinflamatorios, ya había encontrado, bueno, lo encontré en sí en internet en un gráfico, de acuerdo al, al riesgo, se podría decir, que había encontrado que el ketorolaco era uno de los más gastrolesivos, seguido del piroxicam y el meloxicam. Stephanie, ¿compartes la misma opinión? Pues un estudio súper antiguo que se hizo, y el primero en la cabeza es el ketorolaco, luego le siguen los AINES regulares, incluso el diclofenaco, que nosotros siempre pensamos que es el primero, está en los últimos lugares. Antes del diclofenaco está el naproxeno, y eso, a la cabeza ketorolaco. Freddy. Freddy. Doctora, le estaba respondiendo que estoy de acuerdo con el ketorolaco, que es gastrolesivo, doctora, como primer agente de AINE. Luego. Sí, Gianmarco. No, que sí está bien. Dentro de esos los más severos, ¿no? Y dentro de los menos graves, o bueno, los menos gastrolesivos, como ya mencioné, los selectivos de la COX-2, el Celecoxib, seguido del paracetamol, inclusive como mencionó Stephanie, lo ponen como el diclofenaco, el tercero, pero de los menos graves, o de los menos gastrolesivos. Ya. No sé si hay algún otro comentario, algo que quieran agregar. Sí, doctora, lo importante del tema, de toda la discusión que ha hecho Gianmarco, que ha sido bien interesante, porque siempre tenemos este problema de qué usar en nuestros informes. Siempre nosotros describimos como gastritis, y creo que ha quedado claro que no deberíamos hacerlo, que siempre deberíamos usar el término gastropatía. No sé si podíamos llegar a algún consenso sobre qué usar de ahora en adelante, dado que ya hemos visto en esta revisión muy completa que ha hecho Gianmarco que estamos usando términos incorrectos.
Bueno, sí, eso es de todos los gastroenterólogos a nivel nacional, ¿no? Son muy pocos los que utilizan el término gastropatía. Y digamos que por continuidad o porque nos enseñaron así, nos quedamos con el término de gastritis. Pero como tú dices, sí sería bueno estandarizar este término y empezar a utilizar gastropatías. Creo que va a ser un poco difícil en los médicos mayores, pero en nosotros que recién estamos comenzando, me incluyen ustedes, no soy tan vieja. No te rías, Marco, estoy viendo por si acaso. Empezar a utilizar el término gastropatía y también nuestros protocolos en la medida de lo posible, ¿no? ¿Algún otro comentario? Bueno, la doctora Marisol ya nos pasó el correo del doctor para poder comunicarnos con él para que nos envíe la exposición de lo que corresponde al MBI para ver y observar lo que es metaplasia, y ustedes también, en la medida de lo posible, puedan empezar a practicar y a ver. Y no se olviden, queda de tarea para todos los residentes, desde el R1 hasta el R3, las características del equipo que tenemos ahí, de los dos equipos que tenemos, tanto de la torre de... se me fue, disculpe. Del Olimpo 190 como el 170. Le pueden pedir a la licenciada Doris o a la licenciada que esté ahí el libro con las características y me lo empiezan a leer. Porque no es posible que a estas alturas, Freddy, tú me digas que no tenemos magnificación en ese equipo y ese equipo cuenta con magnificación y cuenta con cromoendoscopía virtual. Listo, muchas gracias a todos. Nos vemos el día miércoles a las 4 de la tarde. Cuídense. Luego, chao chicos. Chao. Chao. Chao.